Audiolibro, historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique, parte número 6. Charles, Carl y Julio. Charles Darwin, inglés, con su teoría de la evolución orgánica, revolucionó a toda Europa. Hasta el día de hoy resuenan los debates en Londres, entre darwinistas y antidarwinistas. Karl Marx, alemán, construyó una teoría científica de lo que en ese entonces era un sinnúmero de deseos revolucionarios y de cambio social. Y Julio Verne, francés, creó la ciencia ficción con sus fantásticos viajes en globo rodeando el mundo, viajes a la luna y naves submarinas misteriosas. ¿A qué velocidad llegaban las innovaciones científicas desde Europa a Chile? A la velocidad de los veleros y los primeros vapores. El problema no era el acceso a estos trabajos. Se sabe que las obras de Darwin se vendían en Valparaíso, traducidas al español o en inglés, pocos años después de su publicación en Inglaterra o en España. Al director del Museo Nacional de Santiago, Rodolfo Filippi, atendiendo al estudio de almejas y choritos, comprobando mediante el hallazgo de fósiles que en grandes espacios de tiempo no se habían modificado en nada, le parecía que la teoría de la evolución de Wallace y Darwin era solo una interesante teoría. Creo que los científicos chilenos de la época que eran muy pocos, recibieron los nuevos conocimientos con su habitual curiosidad e incredulidad propia de su oficio. La teoría de Darwin era casi el resultado lógico de un largo camino científico que renace en el siglo XVIII. Para principios del siglo XX, en los textos de estudios estatales chilenos, las teorías de la evolución orgánica se enseñaban abiertamente. Civilización o barbarie. Lo interesante es lo que pasó fuera del ámbito científico. Los planteos de Darwin fueron el argumento científico de un discurso liberal y anticlerical que se centraba en la idea del progreso. La verdad es que Darwin estudió choritos y almejas fosilizadas en sus caminatas por el Cajón del Maipo, tortugas y pajaritos en las Islas Galápagos, en Ecuador. Su interés se centraba en la vida biológica. No era una persona antirreligiosa, sí bastante racista. Nuestros yamanes del estrecho Magallanes le parecieron horribles. Pero no se interesaba nada en la política o los discursos ideológicos. Su obra sirvió de argumento para llevar el racismo y el clasismo existente desde que existen las sociedades estratificadas en clases a una categoría científica. Así, entre los intelectuales de Santiago empiezan a hacer la idea de sociedades evolucionadas y otras bárbaras, como si las sociedades, naciones y pueblos fueran lo mismo que almejas o golondrinas. En Santiago vivían varios exiliados argentinos que llevaron estos planteos hasta sus últimas consecuencias. Don Bartolomé Mitre y don Domingo Faustino Sarmiento creían que el problema de Argentina estaba en sus razas bárbaras. Tanto gauchos como indígenas eran seres inferiores con los cuales no se podía hacer nada. Para progresar hasta el nivel de sociedades civilizadas, se debían traer europeos, blancos y superiores, para poblar las pampas argentinas. Lamentablemente, estas ideas distorsionadas de lo que es el desarrollo de los países y de sus habitantes, aún hoy está en la cabeza de muchas personas. No distinguen las claves del desarrollo. Se sorprenden de que países hace poco tan pobres como Corea, Taiwán, en territorios pequeños y pobres en recursos, gocen de economías exitosas. Por eso hablan de milagros, como si la disciplina, el trabajo, la constancia y la equidad social fueran un milagro. Para otros, para los más conservadores y tradicionalistas, Darwin negaba a Dios. La Biblia misma era atacada por estas novedades científicas. Que Adán y Eva hubiesen sido monos les parecía intolerable. Sentían que el progreso destruía las instituciones bases de la sociedad, como la familia y la moral. Sorprende mucho esto. Darwin en ninguna parte hablaba de que Adán y Eva hubiesen sido chimpancés o monos. Mucho menos habla de moral. Confundían el progreso social que traían las minas de plata, las minas de carbón, la exportación de trigo con ciencia. Lamentablemente, y esto es recurrente, se acusa a los progresos técnicos y científicos de los males del mundo y se olvida rápidamente que las herramientas tecnológicas o científicas son solo aparatos.
El problema está en el mal uso que le demos a esos aparatos. Un fantasma recorre Europa. Karl Marx publicó el mismo año en que nació Arturo Prat el Manifiesto Comunista. Texto breve y didáctico, sintetiza sus análisis y sus propuestas revolucionarias. Entendía el desarrollo de la humanidad como una evolución, un paso de un nivel más bajo hasta el más alto. La idea del progreso recorre toda su obra y entiende que el motor de la historia es el conflicto entre clases. En Chile las ideas marxistas no tuvieron influencia hasta principios del siglo XX. La razón estriba en el auge en Chile del anarquismo como idea movilizadora de la pequeña clase asalariada que existía en ese momento. No todo lo que llegaba a Valparaíso era porcelana. Al igual que en los países modernos o en vías de serlo, el desarrollo de la minería y el comercio exterior no trajo prosperidad para las clases bajas que vivían en las ciudades. Las jornadas laborales eran eternas, brutales y pésimamente pagadas. Trabajaban las mujeres, trabajaban los niños. A los mayores de 14 años se les pagaba un sueldo y a los menores de 14 la mitad del mismo. El descontento empezó a recorrer las ciudades, al igual como el fantasma de Europa. Anarquía en Chile. Ya en 1844, un joven profesor del Instituto Nacional de Santiago, Francisco Bilbao, denuncia a través de un libro, Sociabilidad Chilena, el nuevo sistema explotador. Es expulsado del instituto y enjuiciado, acusándosele de blasfemo, sedicioso e inmoral. Su libro es condenado a la hoguera. Antes de continuar, les voy a mostrar a don Francisco Bilbao. Los que son de acá de Santiago sabrán que hay una estación del metro que lleva su nombre y una avenida importante que lleva su nombre. ¿Ya? Entonces sigamos. Años después, acompañado por otros jóvenes intelectuales como él, en abril de 1850 funda la Sociedad de la Igualdad. Además del profesor Bilbao, su directiva incluye a Santiago Arcos Arlegui, el músico José Sapiola, el poeta Eusebio Lillo, autor de la Canción Nacional de Chile, y los artesanos Ambrosio Larracheda, maestro sombrerero, Manuel Lucares, zapatero, Cecilio Cerda y Rudecindo Rojas, estos sastres. Entre sus colaboradores más entusiastas están los jóvenes Benjamín Vicuña Maquena y José Miguel Carrera Fontecilla, hijo del prócer de la Independencia fusilado en Mendoza. Influenciados por el socialismo utópico francés de Saint-Simon y Fourier, por Proudhon y Lamennais, pretenden organizar y educar al pueblo, difundir las ideas socialistas y combatir la candidatura de Manuel Montt. Publican un periódico, El Amigo del Pueblo, dirigido por Lillo. A diferencia de las organizaciones marxistas que nacerían 50 años después, no tienen un proyecto claro de socialismo. En El Amigo del Pueblo se puede leer, comillas, ¿qué es el pueblo? Nada. ¿Qué será? Todo. La causa del pueblo es la causa santa. ¿Quién construye los grandes palacios con que se engríen y ensombrecen los tiranos? El pueblo. ¿Quién fructifica y embellece la tierra? El pueblo. ¿Quién trabaja a semejanza del buey del día a la noche para satisfacer nuestras necesidades? El pueblo. Cierre de comillas. Requisitos de admisión a la sociedad. Primero, reconocer la soberanía de la razón como autoridad de autoridades. Segundo, soberanía del pueblo como base de toda política. Y tercero, amor y fraternidad universal como vida moral. Para noviembre de 1850 contaban con cerca de 4.000 asociados. Durante todas las noches cientos de personas asistían a las asambleas y reuniones. Se crean escuelas y talleres para educar al pueblo, concursos de lectura, aritmética, música, baile e historia antigua y chilena. Se hacen campañas contra los vicios, se organizan socorros mutuos. El presidente Bulnes ordenó clausurar la sociedad.
Lo que había empezado de manera tan romántica empezó a convertirse en tragedia. Por casi todo Chile la Sociedad de la Igualdad había encontrado adeptos. En San Felipe la sociedad se rebela y es reprimida. En 1851 se intenta un alzamiento militar contra el gobierno, encabezado entre otros por Carrera y Vicuña Maquena. Este fracasa. Después de huir de la cárcel de Santiago disfrazados de mujeres, estos se dirigen al norte de Chile, actual de región de Coquimbo, e inician un movimiento revolucionario, llamado por los textos Revolución del 51. Ya Manuel Montt en el poder y tras diversas batallas en el norte chico y en el sur, los revolucionarios son derrotados, huyendo sus dirigentes al exilio. Esta intentona revolucionaria motivó al gobierno a comprar un barco de guerra rápido que permitiera transportar tropas a cualquier punto del país. La nave sería la corbeta Esmeralda. Nacen las mutuales, organizaciones de socorros mutuos. A pesar de ser apolíticas, fueron prohibidas durante los gobiernos conservadores. Dentro de los muchos servicios económicos de autoayuda que prestaban, se privilegiaban las campañas contra el alcoholismo y la educación gratuita de los trabajadores. En Valparaíso, desde 1872 se repite la huelga de los trabajadores ligados a las faenas portuarias. En 1878 se producen incidentes callejeros en Santiago. La Guerra del Pacífico borró por muchos años los intentos de organizaciones, huelgas y protestas. Los chilenos realmente se unieron contra el enemigo externo durante esos años. A manera de anécdota, un dato. En el combate de Iquique sobrevivió un guardiamarina llamado Arturo Fernández Vial, quien con los años se convirtió en el almirante Fernández Vial. En el invierno de 1903 es designado para reprimir una protesta de trabajadores anarquistas del puerto de Valparaíso, quienes exigían aumentar en 30 minutos el tiempo de la colación, así como entrar más tarde al trabajo. Se esperaba del almirante que reprimiera, dado que se habían producido saqueos e incluso se había intentado quemar el periódico El Mercurio de Valparaíso. Fernández Vial intenta dialogar con los trabajadores, mediar en el conflicto, razón por la que se le destituye. El ex almirante, influenciado por ideas anarquistas, dedicó el resto de su vida a las obras sociales, llegando a fundar 14 escuelas para obreros y sociedades de temperancia para combatir el alcoholismo. Era asiduo visitante de la colonia tolstiana de Augusto de Jalmar y Fernando Santibán en San Bernardo. En su honor, un equipo de fútbol lleva su nombre, el Fernández Vial de Concepción. 20.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne fue leído por todo el mundo en esos años. Muchas de sus narraciones se publicaban en los periódicos por capítulos, lo que le hizo tener un éxito masivo. El Continúa la próxima semana llenaba de suspenso las historias y permitía degustar el relato. 5 semanas en globo de 1863 fue la primera obra publicada por Verne a la edad de 35 años. Lo detallado de sus relatos se debió primordialmente a su contacto permanente con notables científicos de la época, con quienes realizaba largas sesiones de conversación e investigación. Sus textos de ciencia ficción eran tanto obras literarias como de divulgación científica. Sus obras eran la parte positiva y esperanzadora del progreso científico que se vivía. Sus personajes eran hombres y mujeres valientes y aventureros, científicos e inventores llenos de pasión por el progreso. Viaje al centro de la Tierra en 1864, de la Tierra a la Luna en 1865, Los hijos del Capitán Grant en 1868. En 1870 publica 20.000 leguas de viaje submarino, algo así como 80.000 kilómetros, donde se describe con todo detalle el submarino Nautilus y su enigmático capitán Nemo. Esta obra no debe haber impresionado mucho a los porteños de Valparaíso. Durante el bloqueo español a este puerto en 1865, y mientras la Esmeralda con un joven Prat a bordo escapaba sigilosamente de la Armada Ibérica, en el puerto un empresario privado llamado Carlos Flach construía un submarino para atacar los barcos españoles que amenazaban bombardear la ciudad. No existe en plano de la nave,
pero se sabe que tenía 10 metros de eslora y una vez sumergida, posiblemente con la fuerza de sus tripulantes, movería la hélice. Flash realizó 3 pruebas exitosas con el submarino. Se sumergió, navegó y emergió sin mayores problemas. Al cuarto intento, estaba tan seguro de su proyecto que llevó a su propio hijo de 10 años más sus 9 tripulantes. Se sumergieron y nunca más se supo de ellos. La Armada de Chile no contó con submarinos sino hasta 1917, cuando llegaron los 6 tipo H de Inglaterra. La vuelta al mundo en 80 días debe haber resultado fascinante para todos, especialmente para las personas ligadas al puerto y las naves mercantes. Seguramente reconocían las ciudades nombradas en el viaje de Phileas Fogg y se deben haber comido las uñas esperando el próximo capítulo, ansiosos de saber si Phileas, su ayudante Passepartout y la princesa hindú llegarían a Londres a la hora y el día acordado. En este pequeño bosquejo de lo que era Chile en los años cercanos a la Guerra del Pacífico, se destaca lo siguiente. No era Chile un país ajeno a los conflictos sociales, tampoco era ajeno a las ideas que venían de Europa. El romanticismo de Bilbao y Arcos provienen de los pensadores anarquistas franceses. La idea del progreso también es un concepto europeo. Los proyectos liberales tienen su raíz en un mundo que cambia, que evoluciona rápidamente, pero su base de realidad está en la incorporación de Chile en el mercado internacional, en el desarrollo de la minería, de los puertos, del transporte, de los ferrocarriles, del telégrafo. Surge de toda esta modernidad un nuevo protagonista que es el artesanado, el pequeño comerciante, el trabajador asalariado, que busca a través de la sociedad de la igualdad en su momento y de las mutuales posteriormente una base para sobrevivir en esta sociedad rígida, sin espacio para los más pobres. ¿Qué es el pueblo? Nada. Y seguirá siendo nada durante mucho tiempo. Pero de este pueblo surgirán familias, no totalmente pobres, pero tampoco ricas, que poco a poco empiezan a tener un mayor protagonismo. Una de esas familias es la del capitán Arturo Prat Chacón.